Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo están, personitas preciosas? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a este espacio de plática, de conversación, de cambio de ideas y de ruptura de creencias limitantes. Este es su podcast Sin Culpas. Yo soy Dani Roldán, su host, y es un honor estar con ustedes el día de hoy. Les vengo a contar el chismecito también. ¿Qué creen? La semana pasada me dio COVID justo el martes después de que grabamos el capítulo, porque nosotros solemos grabar los capítulos los lunes en la noche. Me fui a hacer la prueba y salí positiva, caray. Pero bueno, gracias a Dios ya hay una mejoría impresionante, de verdad. Si ustedes me hubieran visto hace una semana, me vieron en YouTube con el capítulo del podcast, pero haciendo referencia al martes, me veía destrozada y ahora aquí andamos con todo, muy emocionada de regresar con ustedes a este espacio de Sin Culpas, donde como siempre recordamos que es un podcast que lo que busca es cuestionar a la cultura de la dieta, siempre basándonos en evidencia, promoviendo las mejores referencias, pero sobre todo para que ustedes puedan generar un juicio crítico. Como saben, no venimos a este espacio a difamar a nadie, a criticar a nadie, sino más bien a generar conciencia para que la cultura de la dieta no nos venga aquí a mangonear y pues también para prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Creo que realmente esa es una vocación y me encanta seguir transmitiendo información para prevenirlos. Entonces, pues vamos a empezar. Ahora sí, vayan por su agüita, tecito, que el chismecito de hoy tiene una continuidad con el capítulo anterior donde hablamos sobre el salutismo. Así que si no lo has escuchado, te invito a que le pongas pausa a este y que vayas para atrás y que pues te des la oportunidad de escucharlo o verlo porque tiene muchísima relación. Y pues también quería compartirles el chismecito que en este momento me estoy preparando como diplomada en trastornos de la conducta alimentaria. Ha sido padrísimo tener este diplomado y pues dentro de este diplomado, la sesión anterior que tuvimos, se estaba hablando mucho con respecto al tema que vamos a platicar hoy. Y una frase que me gustó mucho que decía una de mis maestras, no una frase como tal, sino más bien les voy a parafrasear lo que ella dijo, es que cuando tu principal interés es que tu alimentación sea saludable y que cada vez sea más saludable, además de que sea lo único que buscas y haces, ya definitivamente no es nada saludable. Como tenemos una fijación con que nuestra alimentación sea perfecta, sea nutritiva, sea limpia, sea de 10, estamos cayendo en un extremo muy agresivo también, que nos va a llevar a todo lo opuesto a lo que es la salud. Y como hablábamos en el capítulo del salutismo, realmente estos deseos o buenas intenciones, digámoslo entrecomillado, por comer bien, se han convertido justamente en una virtud moral, como si el comer de cierta manera me hiciera mejor persona que la persona que come diferente a mí, como si las personas que siguen cierto tipo de patrón alimentario fueran mejores, más disciplinadas, con más como fuerza de voluntad, con más capacidad, ahora sí que los futuros héroes del mundo, los que van a salvar al planeta de todo, mientras que los que no seguimos ese tipo de patrones de alimentación somos mediocres, no nos cuidamos, no nos queremos. Entonces imagínense en lo que se ha convertido la alimentación. Se ha deslindado de todas las áreas que engloba, que hablamos de hecho en eso, sobre eso en los primeros capítulos de la primera temporada. Se ha quitado y solo comemos para nutrirnos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente del nutricionismo relacionado con la ortorexia. Y una vez más, ustedes podrán decir qué términos tan científicos, pero acuérdense que aquí no es clase, sí damos ciertas referencias, pero es echar la chorchilla. Entonces vamos a empezar a desglosar, desmenuzar. Los que no me están viendo, estoy haciendo la acción de desmenuzar, que aquí en México es muy común que se defina de esta manera, que quiere decir vamos a explorar qué significa la palabra nutricionismo.
Entonces, para empezar, esto se va a definir como una corriente reduccionista. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a limitar, se va a reducir el propósito de la alimentación como si su único fin fuera efectivamente nutrirnos de forma biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el único objetivo que tiene la alimentación es nutrirnos y promover nuestra salud. Y a ver, claramente mi carrera se llama nutriología, que es la ciencia de la nutrición, que es el efecto que tienen los nutrimentos en nuestro cuerpo. Claramente conozco los efectos que tienen los macronutrientes como hidratos de carbono, proteínas, grasas, y claramente conozco los beneficios y ahora sí que problemas que podría proceder de tener un consumo suficiente de minerales y vitaminas. Claramente lo sé, pero ojo, ese no es el único fin de la alimentación. El nutrirnos es una de las varias funciones que tiene la alimentación, pero no es el único. Y el nutricionismo engloba eso, que el único fin que nosotros tenemos de comer es nutrirnos. Y que si tu objetivo principal en la vida a través de la alimentación no es nutrirte, hay algo mal ahí. Y puede sonar como muy contradictorio, ¿saben? Porque justo en nutrición es lo que nos enseñan, promueve salud a través de la alimentación. Pero hay que una vez más entender, como hablábamos en el capítulo anterior, que la salud es un todo, es algo dinámico. Entonces no lo podemos reducir solamente al hecho de nutrirnos. Entonces también esta actitud muy enfocada al nutricionismo o a la cultura nutricionista está enfocada una vez más 100% a los nutrimentos de los alimentos. Se puede vivir de una manera individual o también se puede vivir en conjunto, que quiere decir que muchas personas piensen de esta manera. Sobre todo se ve mucho en el gremio de la salud. Y el nutricionismo actualmente tiene un impacto muy fuerte en nuestra sociedad por esto que denominamos como alimentación saludable. Realmente la alimentación saludable, como les he dicho ahorita, está tomando un boom, está haciendo algo que hasta parece tendencia, que parece que mientras más te nutres y más saludable eres en cuanto a tu alimentación, más seguidores tienes, más likes tienes, más contenido creas que atrae a los consumidores. Entonces empieza a fomentar más este nutricionismo y la cultura de la dieta claramente se agarra de ahí. ¿Por qué? Porque promoviendo que te tienes que nutrir y que todo es con base a tu salud, va a promover inclusive la pérdida de peso. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque así como hablábamos que el salutismo se refiere a la virtud moral y la responsabilidad de cada uno de buscar la salud, de una manera extrema como ideología, el nutricionismo también es una ideología. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estos temas, porque una vez más, nutrición claramente sí es el efecto que tienen los nutrimentos en nuestro cuerpo en cuanto a la alimentación, pero no se reduce solo a eso, la alimentación. Y ahí es cuando entramos con la ortorexia. Muchas veces en redes sociales, que si no nos siguen, los invito a que nos sigan en @lgmorelove_, así nos pueden encontrar en Instagram y en TikTok, que es donde hacemos más dinámicas de preguntas. Suele existir mucho esta duda de qué es la ortorexia y qué es la vigorexia, que después hablaremos de ese tema. Que la realidad es que cuando hablamos nosotros de trastornos de la conducta alimentaria, nos podemos referir a través de dos manuales. Uno es el CIE, que es el de España y es creado por la OMS, bueno, por Europa más bien, y está el DSM-5, que es el que se utiliza principalmente acá en Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos en el DSM-5, no existe actualmente un diagnóstico de ortorexia como trastorno de la conducta alimentaria, pero claramente se notan patrones relacionados con una conducta obsesiva en cuanto a la alimentación. E incluso a veces se dice que se puede confundir con un trastorno obsesivo compulsivo, que este tema no es materia de este podcast, pero sí es importante compartirles que hay una obsesión y hay un trastorno de fondo con respecto a la alimentación, aunque aún no esté denominado como tal. Entonces, la ortorexia es esta obsesión por comer bien. De hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra, que la misma palabra nos dice qué significa, ortos significa correcto, válido.
preciso, recto. Y orexis, perdón, significa hambre o apetito. Entonces podremos decir que es el hambre perfecta, el apetito recto. Ahora sí que puro, en todo el sentido de la palabra. Fue descrita por primera vez por el médico Stephen Bartman, que es de los que principalmente hay investigación al respecto, en el año de 1997, el año en el que su servidora nació, para que hagan sus cuentas. Entonces, si se dan cuenta, es relativamente un término muy nuevo que hay que prestar mucha atención. Y es cuando, insisto, puede ser un pensamiento colectivo o individual, así como el nutricionismo, se vuelve obsesivo el querer comer sano. Y lo más preocupante, una vez más, es que muchas veces los primeros que fomentamos esta ortorexia somos nosotros los profesionales de la salud. Una vez más, soy nutrióloga, profesional de la salud, y no tengo nada en contra de la nutrición y la salud, pero sí en que se vuelva algo completamente rígido que al salirte de ahí, te vuelves malo, te vuelves indiferente, te vuelves incluso renegante de tu salud. Eso es lo que hay que tener cuidado. Porque las personas que viven con ortorexia son personas que buscan que su alimentación sea completamente limpia. No existe un enfoque tal cual relacionado con lo que serían las calorías. Sí puede haber una relación, pero es más enfocado a la calidad del alimento. Que todo el alimento sea perfecto, es decir, que sea reducido en azúcares, reducido en grasas, que no sea con alimentos genéticamente modificados, pero que no tenga pesticidas, pero que al momento de prepararlo se fije qué material es, porque si está hecho de cierta manera ya está mal. Y claramente hay muchísima ciencia detrás, desde la forma en la que preparamos los alimentos, contenido nutrimental, etcétera, pero ya es muy distinto que toda tu vida gira en torno a eso. Y ustedes te preguntarán, ok, pero ¿cómo podemos nosotros saber si vivimos con ortorexia, si tenemos ya una obsesión mucho más marcada, un trastorno, si son conductas alimentarias de riesgo, desordenadas de la alimentación? Pues, ¿qué onda? ¿Cómo sabemos eso? Existen unos cuestionarios que la realidad es que no estén validados, pero sin embargo falta todavía más investigación al respecto, o que una institución como por ejemplo la APA u otra asociación, ya sea relacionada con salud mental o salud física, pueda como aseverarlo. Pero estos dos cuestionarios que existen, los primeros autores son Bradman, que es el mismo médico que determinó el término ortorexia, y su compañero Knight, que hicieron una versión que se llama BOT, que es el Bradman Orthorexia Test, y hay una versión larga y una versión abreviada. Y consta de preguntas en las que se pregunta, valga la redundancia, al cliente o al paciente cómo es la relación con su comida y qué tan frecuentes son estos pensamientos. Es decir, que cuánto tiempo pasa pensando en comida, cuánto tiempo invierte en la planeación de sus menús, las emociones que genera el comer de cierta manera, si existe poca tolerancia a la frustración a comer otros alimentos, si le genera angustia, miedo, ansiedad, culpa, la relación que también tiene con su cuerpo por el hecho de comer de cierta manera, identificar si existe una relación valor-alimento, es decir, que tu valor sea definido por lo que comes. Y posteriormente, otro grupo de investigadores en el 2005, que es Danini, desarrollaron otro cuestionario que se llama Orto 15, que son 15 preguntas muy parecidas a las que hicieron Bradman y Knight. Entonces aquí es muy importante que sepamos que hay preguntas que nos pueden orientar, pero como efectivamente aún no es un diagnóstico clínico, no hay una definición como tal. Pero, al igual que cuando hablábamos de los trastornos de la conducta alimentaria, el hecho de que aún no existe un diagnóstico no significa que hay una alteración en la forma en la que nos alimentamos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ¿qué tan saludable es comer saludable cuando nuestra vida gira completamente alrededor de eso? Y como siempre les digo, ahora quiero que sea un momento de reflexión, de platicadita y que realmente se pongan a pensar. Creo que como dice el dicho, en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor.
pero dentro de esta cultura se nos ha inculcado una vez más mucho que nuestro valor realmente va a estar definido por lo que comemos. Estando en comidas con amigas, a mí me llegó a pasar incluso antes de mi recuperación, que si yo pedía ciertos alimentos, me sentía mejor conmigo misma a comparación de mis amigas. Si yo prefería un alimento que fuera más nutrimental, más aceptado ante los ojos de la cultura de la dieta, yo me sentía más orgullosa de mí misma. En cambio, mis amigas que a lo mejor comían otro tipo de alimento, se excusaban. O incluso yo, cuando comía más cosas que no estaban categorizadas como nutritivas, era como, ay, qué pena. O esta parte de, jijiji, soy nutrióloga y como papas, ¿no? O sea, como mucho esta tendencia que realmente, incluso tu profesionalismo como profesional de la salud, valga la redundancia, se va a ver juzgado o comprometido por lo que comes. Aquí es el riesgo de la cultura de la dieta, una vez más. No tengo nada en contra de la nutrición. Claramente sé que no es la misma calidad nutrimental una manzana que una bolsa de frituras, que no es la misma calidad nutrimental un helado que un smoothie de azaí. Claramente lo sé. Pero lo que no estoy de acuerdo y no puedo permitir que siga siendo la cultura de la dieta y este sistema de salud es generando una cultura culpabilizante, denigrante de nuestro valor y de nuestra dignidad inclusive, y que nos haga creer que nuestro único objetivo en la vida es comer sano. Que no importa si yo voy a un cumpleaños y me estoy muriendo de antojo por comer un pastel, porque en mi familia se acostumbra a comer ese pastel específico de esa pastelería, pero no puedo porque me tengo que cuidar y me tengo que nutrir. Y es en donde empezamos a disfrazar las conductas alimentarias de riesgo, oigan. Qué disciplinado sutanito, que lleva su topper a todos lados. Híjole, qué disciplinada sutanita que nunca falta al gimnasio. Una vez más, no tengo nada en contra de los objetivos. Cada quien tiene sus formas de desarrollarse, sus formas de cuidar su bienestar, pero el riesgo aquí es que de fondo existan estos pensamientos y los estemos cultivando y alabando. Me gusta compartirles mi experiencia. Cuando yo estaba en este lago de la enfermedad, es decir, que todavía no buscaba mi recuperación, pues mis conductas parecían sanas a los ojos de los demás, porque yo comía súper bien en cuanto a calidad, tenía comidas, digamos, pequeñas, pero que justo es como, ay, oye, qué fuerza de voluntad tienes. En ningún lugar agarraba papas, o sea, de verdad yo podría estar sintiendo un hambre voraz y no agarraba papas, no agarraba nada que tuviera que ver con fuentes de hidratos de carbono, nada de grasa. Y de verdad la gente me decía, es que estás cañona, qué onda, no manches, que no sé qué. Y de fondo había una enfermedad. Entonces, claramente no es la misma calidad nutrimental entre alimentos, pero eso no los hace ni buenos ni malos, y a nosotros no nos hace ni buenos ni malos consumirlos. Entonces, esto es lo que quiero que tengan como red flag, que se den cuenta que claramente la nutrición es una ciencia joven y va a empezar a sacar más investigaciones y más información al respecto, que qué bueno, porque tenemos que apoyarnos de la misma, pero que esa nutrición, si no se vive al pie de la letra, no significa que seas mala persona. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el trasfondo de un trastorno de la conducta alimentaria no es única raíz, pero claramente tiene que ver con un autoconcepto. Y si ese autoconcepto está basado en lo que comes, hay mucho riesgo. Créanme que es complicado de entender, pero es el riesgo que caemos cuando queremos nutrirnos. Creer que el único fin de la nutrición es de los alimentos es nutrirnos. Y les quiero leer esta frase que es de Marcus Samuelson, y está traducida literal del inglés al español, entonces se las voy a leer, que dice, una comida no se trata solo de comida, se trata de los intercambios e interacciones que ocurren alrededor de esa comida. No nos sentamos a la mesa solo para comer,
sino para comer juntos. La interacción social durante una comida es tan sustantiva como la nutrición. A través de la comida expresamos amor, traemos consuelo y esperanza, forjamos nuevas relaciones y reforzamos viejos lazos. La comida reafirma no solo nuestra humanidad, sino la alegría de estar vivos. ¡Qué fuerte! Y creer que solo comemos para nutrirnos, híjole, hasta renegarían nuestra propia persona. Entonces les digo, no tiene nada de malo que ustedes prefieran una hamburguesa que una ensalada, o viceversa, que prefieran una ensalada que una hamburguesa, siempre y cuando lo elijas porque quieres, siempre y cuando no defina tu valor y siempre y cuando el hecho de que consumas uno u otro no te haga sentir mejor o peor persona. Creo que es importante seguir concientizando y trabajando el tema del nutricionismo y la ortorexia, pero aquí encontré unos tips que lo propone la página de Be Nourish, que la verdad están muy buenos, están relacionados con la alimentación intuitiva, sobre cómo puedo trabajar la ortorexia. Entonces, el primero, de hecho, es el primer principio de la alimentación intuitiva, que si lo quieren ir a escuchar es de los últimos capítulos de la primera temporada, que es el abandonar la mentalidad de dieta o rechazar la mentalidad de dieta. Y pues justo es a lo que nos invita, a dejar a un lado estas creencias limitantes con que la dieta va a ser la solución a todos nuestros problemas. Esa es la parte número 1. Después se busca mucho como dejar de categorizar alimentos, que se haga una valoración del juicio moral de los alimentos, de por qué entender que son buenos o malos, qué efecto tienen, o sea, como justo empezar a neutralizar estas categorías, o sea, que no sea ni blanco ni negro, sino entender que es una variedad de alimentos y pues también hacer las paces con los mismos, que este también es uno de los principios, es el tercer principio de la alimentación intuitiva. Como que romper estas creencias limitantes y generar como una reprogramación, es decir, cuestionar todas estas creencias limitantes de las dietas, de lo que nos dijeron que estaba bien y lo que estaba mal. Y una vez más, va a haber evidencia que va a justificar ciertas preferencias o ciertas cosas, pero eso lo vamos a individualizar para cada persona. A mí me gusta mucho decir con algo que propone Ana Pau Molina, que es una psicóloga de aceptación corporal y de alimentación intuitiva también, que dice que saludable para quién y en qué circunstancia. Porque una vez más, como hablábamos en capítulos anteriores, lo saludable para uno probablemente sea el veneno para otro o viceversa. Entonces, las recomendaciones de nutrición que existan jamás se deben ver como imposiciones, sino como formas en las que la persona a través de la experiencia se dé cuenta que le pueden funcionar y que no son reglas, sino que le van a favorecer como bienestar y que si no la sigue tampoco pasa nada. Creo que eso es lo importante que tenemos que entender. También esto se tiene que hacer en un equipo colaborativo, oigan, no solamente lo puede hacer uno siempre, porque hay más limitantes. Y de preferencia si es un equipo multidisciplinario, porque hay ciertas cosas que un nutriólogo puede trabajar y hay otras que no. Y entre ellas es la exposición a ciertos alimentos, o sea, hasta se diría como terapia de fobia, que incluso yo la viví, que se proponen una lista de alimentos que tú tienes como prohibidos y como alimentos que te generan miedo y te tienes que exponer a alimentarte de ellos y ver qué pasa. Entonces, eso se tiene que ver como grupo. También se busca por la parte de los profesionales de la salud que están enfocados en la salud mental, que haya una gestión favorable de las emociones, identificar el origen de la ansiedad, del miedo, de la angustia a comer estos alimentos. Y pues checar otras áreas que puedan estar relacionadas, como el ejercicio compulsivo, la relación con la imagen corporal, la autoestima, el perfeccionismo, etc. Entonces, como para ir cerrando, quiero invitarlos mucho a, una vez más, no se trata de que ya no importa la nutrición y que vale. No, al contrario, es reconocerla como una de las áreas de la nutrición y la alimentación, pero que no es la única. Que hay más allá que solo nutrirnos y que no te hace mejor o peor persona comer ciertos alimentos. Y acuérdense que los nutrimentos se encuentran dentro de los alimentos. Entonces,
pues estos alimentos están contenidos con estos nutrimentos porque justo hacen sinergia. Porque si no, pues solo nos comeríamos suplementos y al final también eso no significa que estuviéramos saludables. Incluso se ha visto que cuando se consumen suplementos, por ejemplo el licopeno, que es una sustancia fitoquímica que se encuentra en el jitomate, se ha visto que como suplemento no es igual de potente que en el mismo alimento, ¿no? Entonces ahora imagínate un jitomate preparado en una ensalada o preparado en una hamburguesa o preparado en una pasta, claramente va a tener sus diferentes beneficios. Además de que el licopeno tiene mejor absorción cuando está calientito, es decir, cocinado. Entonces imagínense un sándwich ahí con jitomate deshidratado calientito, o sea, todo lo que podemos hacer con los alimentos para nuestro bienestar. Así que de verdad invitarlos a seguir rompiendo todas estas creencias limitantes, se me lengua la traba, y amarse más y ser más compasivos. Porque lo único que genera este tipo de pensamientos es más angustia, que se iguala a más cortisol, que es la hormona del estrés, que se iguala a inflamación, que es un estado en el que el cuerpo está con niveles muy elevados que pueden estar relacionados con la enfermedad, que se vuelve una inflamación crónica y que al final del día produce exactamente el mismo daño que tener una alimentación inconsciente, desconectada de ti, sin buscar el bienestar integral. Imagínense lo que puede ocasionar el pensar de esta manera. Entonces, de verdad, abramos nuestra mente. Para mí es un honor estar aquí abriéndola con ustedes. Y por favor, cuestiónenme, de verdad, dudas, comentarios, traumas, sugerencias, cajita de comentarios en YouTube. Mándenos sus preguntas o inquietudes a nuestras redes sociales, porque ahí es donde podemos generar una comunidad. Yo estoy encantada de acompañarlos, les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo una vez más nuestras redes sociales de TikTok e Instagram como @lgmorelove_ y en Facebook nos encuentran como Less Guilt More Love. Nos pueden encontrar en diferentes plataformas para escuchar el podcast. Si nos quieren ver cara a cara, porque por ejemplo a mi chico le encanta ver los podcasts más que escucharlos, nos pueden ver en YouTube como Sin Culpas Podcast. Le dan en la campanita para que cada vez que llegue un nuevo video les notifique. Le dan manita arriba y le dan suscribirse. Y por otra parte, con las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también nos pueden encontrar como Sin Culpas Podcast. Los invitamos a que califiquen el podcast para que pues pueda seguirse reproduciendo y compártanlo a la persona que crean que le pueda ayudar. Y pues ya saben que yo estoy aquí para servirles. Soy Dani Roldán y les agradezco que me hayan abierto su casa, su coche, su recámara, su trabajo para poder platicar y promover salud desde el amor sin culpas. Bye.